Hermano que estás aquí, hermano que me escuchas, si tú te has alejado del Espíritu Santo, si has dejado que esa llama se apague, yo quiero motivarte a que no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios y le digas: Señor, te necesito, no soy nada sin ti, dame un nuevo corazón, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, ese gozo que sentí cuando recién me bauticé, cuando recién te conocí, Señor. Devuélveme, Señor, acércame a ti, un nuevo devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, esta noche vengo ante ti, Jesús, humillado y arrepentido, Señor. ¿Por qué no nos arrepentimos delante del Señor? Por dejar que nuestro corazón se entibiezca. Muchos venimos a la iglesia y venimos a los cultos, a los conciertos, y pasamos por la misma rutina. Levantamos las manos cuando nos dicen, gritamos cuando nos dicen, pero ¿qué hay en tu corazón, hermano? ¿A qué huele tu adoración? La Biblia dice que nuestra alabanza y nuestra adoración es como un olor fragante al Señor. Pero si tu corazón no está bien, hermano, ¿qué es lo que le estás ofreciendo al Señor? Por eso esta canción dice: dame un nuevo corazón, renuévame el gozo de tu salvación, Señor. Ese gozo que sentimos cuando recién lo conocimos al Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Que no podíamos dejar de orar, no podíamos salir del suelo.
¿Cuántos necesitan una fresca unción, un fresco toque del Señor? Aleluya. Quiero, paz de Cristo, hermanos, amén, gloria al Señor. Teníamos un problema de audio, pero hermanos, ¿verdad? Estamos ya, ahora sí, estamos hermanos en vivo. Hermanos, amén, esta es la Iglesia de Jesucristo, Refugio Apostólico en la ciudad de Bakersfield, California. Estamos muy contentos, hermanos, me da agradecidos con el Señor porque nos permite, me da salir bajo estos medios, hermanos, estas plataformas. Y hermanos, me da un saludo a todos los amigos y sobre todo la iglesia, hermanos en general, me da la iglesia local, los miembros de la iglesia, les mandamos un caluroso saludo, un abrazo. Hermanos, me da es una bendición el poder me da saludarles y sobre todo, hermanos, me da estar desde nuestro hogar a su hogar, hermanos, amén. Lo seguimos, hermanos, en pie con este mandato, hermanos, amén, gloria a Dios. Este mandato que fue mega federal y estatal de estar, hermanos, haciendo servicios en línea en lugar de reunirnos en las iglesias. Y seguimos en pie con esto hasta nuevo aviso, hermanos. Solamente quiero decirles, hermanos, que sean bienvenidos. Nos da gusto que se esté sintonizando con nosotros. Nos da gusto que esté, conectándose y reciba un saludo de mi esposa, mis hijos, hermanos. Estamos muy bien, gracias a Dios. El Señor nos tiene, ¿verdad? Sobre todo nos ha socorrido, hermanos. ¿Verdad? Estamos contentos, agradecidos por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace. Y en esta tarde, hermanos, amén, queremos decirles también que, hermanos, ¿verdad? Tenemos buenas noticias, ¿verdad? Si se acuerda, el domingo pasado el pastor, ¿verdad? Pidió oración por, ¿verdad? Por la mamá por su suegra, hermanos, amén, la suegra de él, que es la mamá de su esposa, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Pidió muchas oraciones porque, hermanos, ¿verdad? Parecía que tenía los síntomas del virus y, hermanos, estuvimos en oración, estuvimos en ayuno. Y gracias a Dios que, hermanos, Dios extendió su mano poderosa, su mano de misericordia. Y, hermanos, pudimos ver un milagro de Dios, hermanos, los doctores, hermanos, tenían solamente malas noticias cada día. Y, hermanos, nos unimos en oración, nos unimos en ayuno. Y déjeme decirle que, hermanos, Dios se movió, hermanos. Ahora ya está en casa, se está recuperando en casa, hermanos, amén. Y hermanos, nos da gusto, nos da mucho gozo saber que, hermanos, se encuentra mejor. La hermana María Luisa, hermanos, amén, gloria a su nombre. Y, hermanos, que por cierto es mi abuela también, hermanos, amén, Dios la bendiga. Y nos unimos en oración, en ayuno, hermanos, de la familia. Y, hermanos, Dios contestó, hermanos, porque Dios contesta la oración del justo. Y la Biblia dice que la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Y, hermanos, ¿verdad? Y ese es un testimonio muy grande que estamos viviendo, hermanos, como Dios, hermanos, sigue obrando, hermanos, amén, en gran manera. Y así, hermanos, hemos oído muchos reportajes positivos durante varios hermanos, las redes sociales,
como Dios está obrando, hermanos, en medio de esta aflicción, de este caos. La mano poderosa de Dios, ¿verdad? No se ha agotado, hermanos, ¿verdad? No ha cesado, hermanos. Así como fuerte está esta epidemia, así de fuerte va a ser la bendición, hermanos, que va, hermanos, sobrevenir sobre la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde quisiéramos comenzar con una reflexión, hermanos, ¿verdad? Una reflexión que tenemos, hermanos, ¿verdad? Dios es un Dios muy amoroso, pero la Biblia dice que también Él es, hermanos, ¿verdad? Es fuego consumidor, hermanos. Amén. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y hermanos, debemos de entender que, hermanos, para Él no hay nada imposible. Y quisiera que vayamos, hermanos, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, Dios puso esto en mi corazón. Yo creo que esto va a ser de bendición para su vida. Mateo 25. Y vamos a leer, hermanos, ¿verdad? Versículo 1. Y vamos a mirar, hermanos, ¿verdad? Quiero hablar acerca de las 5 mujeres prudentes y de las 5 insensatas, hermanos. Amén. Y hermanos, ¿verdad? Usted sabe todo, hermanos, ¿verdad? Varios de ustedes lo han leído. Y dice así lo siguiente, hermanos, ¿verdad? Si ahí está con su familia, está en su, ¿verdad? Su sala, está en su recámara, donde esté, únase con nosotros, hermanos, ¿verdad? Especialmente, hermanos, ¿verdad? Si usted es miembro de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Hay que, hermanos, conectarnos, hermanos, en espíritu y en alma. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y quiero leer este último versículo, hermanos, ¿verdad? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Gloria al Señor. Y hermanos, ¿verdad? Sigue, hermanos, ¿verdad? Los versículos siguen hasta el versículo 13. Pero hermanos, ¿verdad? Quisiera detenerme ahí solamente. Varios conocemos la historia. Y quisiera comenzar, hermanos, ¿verdad? Con este estudio. 10 vírgenes, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y lo divide en 2 grupos. Gloria al Señor. Bueno, versículo 1, hermanos, comienza hablando, la palabra clave en este versículo 1 es la palabra reino. Dice la Biblia que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, hermanos. Amén. Hermanos, el reino de los cielos. Y nos está dando a entender, hermanos, que es un reino superior, hermanos. No está hablando de un reino, ¿verdad? Aquí en la tierra, como el que conocemos, común y corriente. Un reino, hermanos, establecido, ¿verdad? Gloria al Señor. Y este reino, hermanos, ¿verdad? Es un reino, ¿verdad? Superior, hermanos. Está hablando, cuando dice reino, está hablando, hermanos, ¿verdad? De un orden, ¿verdad? Un sistema. Un reino, hermanos, no simboliza orden, no simboliza desorden, simboliza orden, hermanos, amén. Y así es el reino de los cielos, hay un orden, hermanos, amén. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y hermanos, lo compara como un reino, o sea, se baja a nuestro nivel para que entendamos, hermanos, amén, cómo es esto. Y si vamos a Inglaterra, hay una reina. Y hay una forma como ella opera. No nomás van directamente a ella y hermanos, ¿verdad? Para hablar con ella. No, sino hay una regla, hay un sistema, cómo llegar, cómo funcionar, cómo hacer cosas en ese reino. En España hay un rey y también el mismo sistema, hermanos. Amén. Hay una forma, hay una manera cómo opera. Y Dios, hermanos, aquí nos da a entender, se baja a nuestro nivel. Y por eso Dios habló mucho por parábolas, que básicamente, hermanos, lo que hacía el Señor, es que se bajaba al nivel humano para poder conectarse
¿verdad? Con usted y conmigo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la carne, uno está conectado a las cosas de la carne, está conectado a este mundo, hermanos, ¿verdad? La Biblia dice que, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, tenemos, hermanos, ¿verdad? Cosas que nos conectan a este mundo. Tenemos 5 sentidos. Tenemos, hermanos, el oler, tenemos el olfato, tenemos el poder, hermanos, ¿verdad? Ver, hermanos, hay sentidos que Dios nos ha dado para poder conectarnos a este mundo, hermanos. Podemos probar cosas, podemos ver cosas, podemos tocar cosas, y esas cosas nos conectan a este mundo. Pero cuando vamos al Espíritu de Dios, hermanos, al Espíritu de Dios, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que nos conectan también al Espíritu de Dios. Y nos habla, hermanos, ¿verdad? De un reino. Y dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y habla, hermanos, ¿verdad? De 10 de ellos, amén. Y las 10 eran iguales, amén. Aquí todavía no las separa. Aquí todavía las tiene juntas, son iguales, idénticas. Tienen 2 manos, tienen 2 pies, tienen boca. Hermanos, son vírgenes, hermano. Número 1, la palabra virgen simboliza pureza, simboliza, hermanos, ¿verdad? Apartado, santificado, hermanos, ¿verdad? Y para esta altura, hermanos, ¿verdad? Son iguales, son idénticas. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero vemos que ya el siguiente, hermanos, más adelante, las separa, hermanos. Divide este grupo de 10 en 2, los divide. Y en esta tarde el Señor nos está hablando. ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo quieres pertenecer? ¿De qué grupo te gustaría ser? Y esa es una decisión que solamente tú lo puedes tomar. Es una decisión que solamente usted, ¿verdad? Hombre, mujer, ¿verdad? Adulto puede tomar, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? No puede tomar decisiones porque está niño, ¿verdad? No, ¿verdad? Está libre de pecado, es más, hermanos, ¿verdad? El Señor... Por eso no bautizamos a los niños, porque los niños no tienen pecado, hermanos. Amén, gloria al Señor. Pero está hablando a un adulto, hermanos. Y dice la palabra del Señor que eran 10 vírgenes. Y las 10 dice que tomando sus lámparas tenían lo mismo. Fíjese que cargaban lámparas. Salieron a recibir al esposo. Las 10 eran vírgenes. Las 10 iban juntas. Las 10 tenían lo mismo. Escuche esto, las 10 eran iguales hasta ahorita, hasta este momento, hermanos. Pero, hermanos, vemos que, hermanos, algo importante es que, hermanos, tenían también la misma visión. Tenían también el mismo, hermanos, enfoque. ¿Y qué era? Ir a recibir al esposo. Es ir a recibir al esposo. Esa era la visión. Pero para el versículo 2, hermanos, divide, hermanos, ¿verdad? Estas 10, el Señor las divide en 2 grupos. Y en esta tarde, ¿verdad? Es lo que yo te quiero hablar. ¿Cuál grupo eres? ¿De cuál grupo quieres pertenecer? ¿De cuál grupo, verdad, eres ahorita? No cabe duda que, hermanos, en este tiempo que estamos pisando, es un tiempo donde nuestra fe está siendo probada. Es un tiempo donde nuestra visión está siendo probada. Es un tiempo donde, hermanos, ¿verdad? Está siendo probada todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros, hermanos, ¿verdad? Hemos, hermanos, recibido, hermanos, a través de las predicaciones, a través de las conferencias, a través de las convenciones, a través de, hermanos, a través de retiros, a través de todo eso, hermanos, está siendo probado, hermanos, en este momento. Y hay que mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo 2. Para el versículo 2, hermanos, vemos que entonces, hermanos, este grupo se divide en 2. Dice, 5 de ellas eran prudentes.
pero y 5 eran insensatas. Hoy las fijas, hermanos, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran, hermanos, ¿verdad? ¿Eran qué, hermanos, verdad? Eran insensatos, hermanos, ¿verdad? El Señor, no cabe duda, hermanos, ¿verdad? Que Dios viene por su pueblo, viene por su iglesia, hermanos, ¿verdad? Y dice la Biblia que, hermanos, ¿verdad? Nos da la noticia aquí. Aquí el Señor separa, aquí el Señor hace, hermanos, ¿verdad? Nos da, ¿verdad? A saber, hermanos, ¿verdad? A descubrir lo que hace la diferencia. Fíjese, hermanos, no era lo físico lo que hacía la diferencia en estas mujeres, era lo interior, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vemos que aquí, hermanos, me dan para el versículo 2, para estas alturas, divide estos grupos, hermanos, ¿verdad? Y los divide en dos. Y es una pregunta muy grande, hermanos. Amén. ¿Quién quieres ser tú? ¿El grupo de los prudentes o el grupo de los insensatos, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Prudente. ¿Qué es un prudente? Bueno, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ¿verdad? Nos quiere decir el Señor con este grupo que dice que prudentes, ¿verdad? ¿Verdad? Hay términos que alguien puede decir, oh, yo creo que significa esto, yo creo que significa lo otro. Bueno, pero la palabra de Dios también nos dice qué es. ¿Y sabe qué es? Y ahorita vamos a ir ahí. Pero ¿sabe qué es esto? Prudente es alguien, ¿verdad? Que sabe lo bueno, sabe, se le ha dicho, le han dado a conocer y decide hacer lo bueno. Decide hacer lo que el consejo, ¿verdad? Le fue dicho. Ese es alguien prudente, alguien que sabe lo que está sucediendo, sabe lo que está aconteciendo y hace el consejo. Y alguien insensato, hermanos, ¿verdad? Es alguien que definitivamente, hermanos, ¿verdad? Es alguien que definitivamente sabe lo que está pasando, conoce lo que está pasando, se le ha dicho y decide aún así hacer, ¿verdad? Hacer lo malo. Decide aún así, ¿verdad? Hacer lo que no debe hacer, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Eso es alguien insensato. Y hermanos, y vamos a verlo. Mateo 7, 24 al 26. Él dice lo siguiente, hermanos. Acuérdense, estamos sabiendo que es un prudente, que es un insensato. Mateo 27, capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, fíjese, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es un prudente? Fíjese, alguien que oye estas palabras. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Ese es un prudente. El que oye la palabra de Dios, el que, hermanos, hace la palabra de Dios, el que guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, sus mandamientos, sus hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que se le ha encomendado. Ese es un prudente. No cabe duda que ese es alguien que, hermano, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, ¿verdad? Quiere hacer, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Le ha dicho que haga. Y dice la Biblia, fíjese que dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese, el prudente edifica su casa sobre la roca. Cuando uno hace lo que uno se le ha recomendado hacer, hermanos, usted va a tener éxito, hermanos. Por eso hay mucha gente, hermanos, ¿verdad? Que lamentablemente, hermanos, ¿verdad? No tiene éxito en diferentes áreas de su vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, se le ha aconsejado, se le ha dicho, pero hace, hermanos, lo opuesto, hermanos. Por eso hay mucho joven hoy en día que, hermanos, ¿verdad? Definitivamente estuviera muy avanzado, pero a veces nuestros jóvenes no están tan avanzados porque, hermanos, ¿verdad? Hacen lo que no deberían de hacer, hermanos. Amén. Un ejemplo. Pero aquí vemos que, hermanos, dice que el prudente que hizo edificó su casa sobre la roca. Y ahora, ¿qué pasó? Fíjense, hermanos.
escuchó el consejo y lo hizo, pero fíjese qué pasó de que hizo lo que se le había, ¿verdad? Dicho. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese, hermanos, el prudente que hizo, edificó donde debería de edificar. El prudente, hermanos, edificó donde se le había pedido, donde se le había aconsejado, edificó. ¿Y qué pasó? El resultado fue positivo. El resultado fue, hermanos, algo prudente. El resultado fue algo bueno. El resultado fue, hermanos, algo poderoso. Porque, hermanos, hizo lo que se le había comendado. Hizo lo que la palabra de Dios decía, hermanos. Amén. Ese es el prudente. Por eso en esta tarde yo te invito a ser prudente. Haz lo que la palabra de Dios te manda hacer. Devuélvete a Dios, como el canto que escuchábamos hace ratito. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Es necesario que el Señor vuelva a nuestra casa, a nuestro hogar, que es esta es la verdadera iglesia, hermanos. La verdadera iglesia es esta. A veces confundimos, pensamos que es el edificio. No, hermanos, el edificio aparentemente hay cultos, hay servicios y hay horarios y aparentemente termina el culto, aparentemente laqueamos la iglesia y nos vemos hasta el siguiente servicio. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esa no es la iglesia somos nosotros. El servicio siempre continúa, ¿sabe dónde? En nuestro corazón, en nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros continuamos el culto. Cuando termina el servicio en su iglesia, en su localidad, no termina realmente, hermanos, sino, hermanos, sigue aquí, hermanos, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Ahí sigue el culto, sigue el servicio, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjese, este es un insensato, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Fíjese, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ese es alguien insensato, alguien que se le dijo, no construyas allí, ¿verdad? No te juntes con esa gente, no hagas este negocio. Se le dijo, no hagas esto. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Verdad? No escuchó al arquitecto, no escuchó al ingeniero, no escuchó, hermanos, ¿verdad? El mandato. ¿Y qué hizo, hermanos? Dijo, este arquitecto no sabe, este ingeniero no sabe. Yo sé más que él, le voy a comprobar que sí se puede. ¿Y qué pasó, hermanos? Edificó su casa sobre, hermanos, la arena. Este es el insensato, hermanos. Por eso en Mateo 25 vemos que, hermanos, el Señor divide este grupo, hermanos, lo divide en dos: el prudente y el insensato. Significa el que obedece, el obediente, y significa el grupo del desobediente, hermanos, en otras palabras. El grupo de los obedientes y el grupo de los desobedientes. Eso es lo que es prudente, insensato, hermanos. Prudente o insensato, ¿verdad? Dios está, hermanos, hablando a la iglesia hoy en estos días. Está hablando a los jóvenes, aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que han oído de la palabra de Dios y no se han acercado, no han recibido a Jesús en su corazón, no se han bautizado, ¿verdad? Para ti es esta palabra. Yo te invito a que tomes ese paso de fe. Yo te invito a que ¿verdad? Conmigo, ¿verdad? En este día hagas esa oración, ¿verdad? De arrepentimiento y le des tu vida a Cristo. Te conectes una vez con Él. Si estás alejado de Dios, que vuelvas a conectarte con Él. Si estás alejado de Dios, que hoy, en esta tarde, en esta noche, puedas conectarte una vez más con el dador de la vida, con aquel que te creó, aquel que te hizo. Y dice la palabra de Dios que este es el insensato. Dice, versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos. Y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Fíjese, fue grande, hermanos, la ruina del insensato. Fue grande su ruina. No, ahora, no tenía que ser grande, pero se hizo grande por sus malos hechos, por su mala conducta. Se hizo grande el problema por no escuchar a la voz, hermanos, ¿verdad?, de Dios. Se hizo grande. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, ¿verdad?, no fue prudente. Y lo que Dios quiere de nosotros, que seamos prudentes. A veces, hermanos, ¿verdad?, a veces Dios no puede operar en nuestras vidas. El Señor quiere evitar, hermanos, ¿verdad?, que pasemos por cosas así, pero a veces, hermanos, las pasamos. ¿Por qué? Por desobedientes. A veces, hermanos, ¿verdad?, por la desobediencia trae consecuencias, hermanos, amén. Pero qué hermoso cuando yo me conecto con Dios, cuando yo ato mi fe, hermanos, en Dios, cuando yo abrazo las promesas de Dios, hermanos, y las hago, hermanos. Hermanos, aunque duela, aunque, hermanos, le tenga que decir no al amigo, aunque le tenga que decir no a familiares, pero es más importante oír la voz de Dios. Mucho mejor, hermanos. Es muy importante. Dios nos ama. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, se admiraban de la doctrina del Señor. ¿Por qué, hermanos? Me da gloria al Señor. Porque les hablaba con autoridad, les hablaba, hermanos, por parábolas, hermanos, de una manera que entendieran. ¿Por qué? Porque esta gente andaba en pecado, esta gente no estaba haciendo los mandatos del Señor. Entonces el Señor tuvo que bajarse al nivel de ellos. Por eso tuvo que venir el Señor, hermanos, tuvo que venir a esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque la amó mucho, hermanos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, hermanos. ¿Y qué pasa? El Señor se conecta al mundo. ¿De qué forma? Hermanos, viniendo a esta tierra y dando su vida, hermanos, ¿verdad? De esa forma el Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? El Señor pudo conectarse a nosotros. Y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, vemos ahí la misericordia de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esa es la misericordia de Dios. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que vayas a la condenación. Más, ¿sabe qué quiere el Señor? Quiere darnos gracia. Por su gracia somos salvos. Dice la Biblia, en verdad, claramente, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso fue lo que hizo el Señor. Murió en la cruz del Calvario, para que tengamos vida y vida eterna. Amén, gloria al Señor. Y cuando el Señor resucitó, vemos que al tercer día resucitó el Señor con poder y con gloria. Y cuando, hermanos, el Señor resucita, vemos que, hermanos, gloria al Señor, hermanos, salieron promesas del Señor, bendición, poder, hermanos, ¿verdad? Fue una cosa hermosa, hermanos. Entonces podemos ver aquí, hermanos, el grupo de los insensatos, el grupo de los prudentes, hermanos. Y no cabe duda que el Señor, hermanos, ¿verdad?, es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dice aquí, versículo 3 de Mateo 25, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora, versículo 2 separa las 10 vírgenes en dos, prudentes e insensatas. El versículo 3 nos habla, hermanos, ¿verdad? Nos habla de, hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un insensato? ¿Qué le pasa a un prudente? Fíjese, versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque un insensato, cuando viene el consejo, le entra por un lado y se le sale por el otro lado. Un insensato, miramos que es un insensato, alguien que sabe, ha recibido el consejo, se le ha dicho, pero escoge hacer lo positivo.
A ver, y esto es lo que vemos, hermanos, la insensata. Fíjense qué pasó, hermanos, tomó la lámpara, amén, gloria al Señor, porque un insensato, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor, hace las cosas pero a medias. Un insensato, hermanos, ¿verdad? Hace las cosas a la mitad solamente. Hermanos, por eso el Señor le dice claramente en Apocalipsis, ¿verdad? Gloria al Señor, eres frío o eres caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Amén, gloria al Señor, hermanos. Y es muy importante esto que entendamos, hermanos. Fíjese, las insensatas tenían las cosas de Dios a medias. Tomaron la lámpara, pero no tomaron el aceite, hermanos. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor ahí en Salmos 119, 105, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la lámpara del Señor, es la palabra de Dios. Pero fíjese, hermanos, dice el versículo que tomaron la lámpara, tomaron este libro, que la lámpara es la palabra de Dios, tomaron la lámpara, pero no tomaron el aceite, hermanos. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Representa el aceite, representa, hermanos, ¿verdad? Hermanos, el poder, hermanos, y la autoridad de Dios en nosotros, hermanos, ¿verdad? Y dice la Biblia que, hermanos, tomaron la palabra, hermanos, tomaron la lámpara, que es la palabra de Dios, pero no el aceite. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el aceite, hermanos, cuando hablamos del aceite, del Espíritu Santo de Dios, hermanos, no podemos falsificar el Espíritu de Dios. Nadie puede decir, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a buscarlo, ¿verdad? Por medio, voy a comprarlo, voy a ir a la Walmart y comprarlo, voy a ir a Amazon y me va a llegar. No, hermanos, el Espíritu de Dios no lo podemos bajar por una computadora. El Espíritu de Dios no lo podemos comprar por Amazon. El Espíritu de Dios no lo podemos comprar por, hermanos, por Walmart o por nada, por Target. No lo podemos comprar el Espíritu de Dios. Como vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, muchos quisieron comprar el Espíritu de Dios. Pero, hermanos, el Espíritu de Dios, el aceite no se puede comprar. El aceite se obtiene, hermanos, por medio de una intimidad con Dios, por medio de una conexión, por medio de una oración, por medio, hermanos, de una conexión divina de Dios. Podemos recibir ese aceite, hermanos. El aceite no lo podemos, hermanos, bajar por medio de como una aplicación de celular. Le pucho un botón y se baja la aplicación, hermanos. Amén. El Espíritu de Dios no trabaja de esa forma. El Espíritu de Dios baja a aquellos que quieren conectarse con Él. Y hermanos, aquí lo vemos claramente, lo vemos como el Señor, no cabe duda que Él quiere, hermanos, ¿verdad? Él quiere, hermanos, que agarremos, seamos prudentes, agarremos la palabra, pero también busquemos el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que en verdad el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y nos guía a toda justicia, al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me va a guiar, hermanos, me va a guiar el Espíritu de Dios a toda verdad. El Espíritu de Dios nos guía, hermanos, amén. Pero la cosa es, ¿queremos ser guiados o no? ¿Queremos seguir guiados por el mundo? ¿Queremos ser guiados por Dios? Y el Señor, hermanos, el Señor quiere, hermanos, que nosotros, hermanos, ¿verdad?, seamos guiados por Él. Y no cabe duda, hermanos, aquí, que, hermanos, estas vírgenes, eso es lo que los separaba. Tenían la palabra, pero no tenían la unción, no tenían el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene al hombre cuando el hombre se aparta de lo malo, cuando el hombre, hermanos, deja de amar lo malo. Vemos que, hermanos, el Espíritu de Dios, la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo, hermanos, comienza con amor, hermanos. Es la fundación, amor, hermanos, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, hermanos, ¿verdad? Vemos las cualidades, las 7 cualidades del Espíritu, de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, amén. Y cuando vienen esos frutos, cuando Dios viene y nos llena, hermanos, cuando Dios, hermanos, en verdad viene y en verdad y hermanos, nos llena de Él, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Empieza a fluir frutos, hermanos, y frutos, hermanos, y lo vemos en Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, empiezan a brotar esos frutos cuando tenemos el aceite, hermanos. Amén. Eso es muy importante, hermanos. La palabra de Dios es muy importante.
Pero hay muchos que cargan Biblia, hermanos, pero nomás la cargan, hermanos. Amén. El Señor quiere que nos conectemos a través de su palabra, hermanos, ¿verdad? En la iglesia hermanos, ¿verdad? Hemos estado promoviendo, hermanos, leer la palabra de Dios en un año. Y les hemos pasado a los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Un guía para poder leer la palabra de Dios, hermanos, en un año. Es una bendición este libro, hermanos. Y para nunca haberlo, hermanos, leído completo, hermanos, amén. Yo creo que si ha transformado nuestras vidas, hay que leer la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y si usted que me escucha quiere, hermanos, unirse a este reto, ya que estamos en casa, ya que, hermanos, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad? Yo en lo particular estoy trabajando desde mi casa, desde mi oficina, aquí en la casa, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no aceptar ese reto de leer la palabra de Dios en un año? Y si quiere unirse, hermanos, ¿verdad? Hermanos, mándenos un mensaje privado, hermanos, amén, o un comentario aquí y le podemos enviar un guía para que pueda leer la palabra de Dios en un año, amén. Gloria al Señor. Y aquí podemos ver claramente cómo nos habla, hermanos, amén. Dice la palabra del Señor: las prudentes tomaron aceite, hermanos, ¿verdad? Las insensatas, versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No lo tomaron, ¿ok? Ya miramos el versículo 4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Fíjese, las prudentes, amén. Es que cuando tú eres guiado por Dios, Dios nunca te va a dejar a medias. Dios nunca te va a dejar a medias. Alguien una vez me dijo: mira, ¿quieres ver qué carro realmente es fiel? ¿Qué carro es bueno? ¿Qué carro realmente debemos de comprar, verdad? O debes comprar. Fíjate nomás, es difícil ver un Toyota al lado de la carretera que ya se quedó, ¿verdad? Una persona me dijo una vez, ¿verdad? El Toyota es rara la vez. Cuando uno va por el freeway, es común ver diferentes carros y casi siempre son hasta carros nuevos, pero de otros modelos. Pero el Toyota es muy difícil verlo al lado del freeway. Y alguien me dijo una ocasión: yo por eso me compré un Toyota. Amén, gloria al Señor. Y déjeme decirle, hermanos, realmente, hermanos, ¿sabe quién es fiel, hermanos? Cuando hablamos en lo espiritual, el que es fiel es Cristo Jesús. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a nosotros. Él nos va a guiar. Fíjese, versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjese, hermano, tomaron juntamente con sus lámparas. Tomaron juntamente con sus lámparas aceite. O sea, hermanos, ¿verdad? Dios, yo creo iban por las lámparas. Y en eso, hermanos, quizás como que se les quería olvidar, pero llegó el Espíritu de Dios en ellas. Dijo: mira, tomen el aceite. Hermanos, y qué bonito cuando está siendo guiado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos guía. Así como nos entramos en la lucha, Dios nos guía para salir de la lucha, de la prueba, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice que las prudentes, hermanos, tomaron las dos cosas consigo. Tomaron las dos cosas. Y es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque Él viene muy pronto. El Señor viene, hermanos. Él viene por su iglesia. Él viene por su pueblo. Él viene, hermanos, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Y dice la Biblia ahí en 1 Samuel 16:13, hermanos. Quiero que veamos ahí a 1 Samuel 16:13, hermanos. 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjese, hermanos, ¿qué pasó con el aceite, hermanos? Fíjese, hermanos. Dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjese, vino sobre David el Espíritu de Dios, hermanos, en cuanto el aceite fue derramado en él. Y así también luego dice: y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hermanos, Dios quiere, hermanos, habitar en nosotros, hermanos. Amén. El Señor, hermanos, ¿verdad? Como vemos, hermanos, ¿verdad? El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vemos ahí en Hechos, en Hechos, hermanos, ¿verdad? En adelante, vemos como por primera vez, hermanos, capítulo 1, capítulo 2, vemos que por primera vez el Espíritu de Dios, ahí en Hechos capítulo 2, se derrama el Señor
dentro del hombre, hermanos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios venía, hermanos, ¿verdad? Y venía sobre de ellos, hermanos, amén, gloria al Señor. En una ocasión un profeta dijo que era como un fuego dentro de sus huesos, pero cuando vamos a Hechos capítulo 2, vemos a Dios, hermanos, por primera vez derramando su Espíritu dentro del hombre, hermanos, amén, gloria al Señor. Y no nomás eso, pero vemos bautizándolo al hombre en Espíritu Santo y fuego, así como dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que os bautizará con fuego y Espíritu Santo, perdón, con Espíritu Santo y fuego. Él es el que viene, amén. Y cuando vino Jesús, Él vino predicando que el reino de los cielos había llegado, el reino de Dios había llegado, el reino de Dios se había acercado, hermanos, amén, gloria al Señor. Y hermanos, como nunca vemos, hermanos, cómo Dios se mueve en el hombre, hermanos, como Dios, hermanos, me da, hay una guerra espiritual como nunca, y el Señor vino a pelear esa guerra, vino a salvar lo que se había perdido, hermanos, amén. La autoridad de Dios para del hombre, hermanos, la autoridad de Dios para el hombre, hermanos, amén, gloria al Señor, se había perdido. Pero ¿qué pasa? El Señor viene, muere en la cruz del Calvario, y esa autoridad se nos es dado al hombre una vez más. El Señor le dice al hombre: y os daré, ¿verdad?, poder para, hermanos, ¿verdad?, ahí antes de ascender de los cielos. Hermanos, vemos que el Señor le da autoridad, le da poder. El hombre dice, lo manda, le dice, hermanos, ¿verdad?, que Dios les iba a dar autoridad, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para reprender, para sanar, para, hermanos, echar fuera demonios. Dios nos iba a dar autoridad una vez más, poder una vez más, como lo hizo en Génesis, hermanos, amén, con Adán y Eva. Dios le había dado poder, autoridad a Adán y Eva, pero que por medio del pecado, por medio de todas esas cosas, perdió la autoridad, perdió el poder a Adán, hermanos, amén, gloria al Señor. Pero vemos, hermanos, aquí claramente cómo vemos que, hermanos, versículo 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero vemos, hermanos, verdad, que pasa el tiempo, vemos que, hermanos, verdad, pasa la hora, hermanos, pero, hermanos, vemos que cabecearon, y dice que, hermanos, verdad, todas se durmieron, hermanos. Y el versículo 6 dice que a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Fíjense, hermanos, va a llegar un día donde todos tenemos que morir, hermanos. Pero la Biblia no le llama, ¿verdad? Realmente le llama, hermanos, ¿verdad?, dormir, hermanos, ¿verdad? Vamos a tener que dormir un día, vamos a tener que morir, vamos a tener un día, por mucho que, hermanos, ¿verdad?, nos cuidemos, por mucho que hagamos ejercicio, por mucho que hagamos tantas cosas, y es bueno hacerlo, hermanos, ¿verdad? Pero un día, hermanos, ¿verdad?, ese cuerpo va a tener que regresar al polvo, y vamos a dormir, hermanos, amén. Pero qué bonito que, hermanos, ¿verdad?, que nuestra vida entera la dediquemos a Dios, y que si la muerte nos sorprende, hermanos, amén, la hayamos vivido, hermanos, de calidad, la hayamos vivido, hermanos, amén, con todo, hermanos, lo que hay en nosotros, hermanos, con una pasión, que la hayamos vivido, hermanos, con todo, hermanos, lo que hay, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con calidad, hermanos, amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia que cabecearon, durmieron, hermanos. Oh, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor viene pronto. Y dice la Biblia ahí, hermanos, hay un versículo que aquí quiero leer, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente, hermanos. Amén. Aquí uno de los versículos. Dice aquí, 1 Tesalonicenses, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, el Señor viene, hermanos, viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Amén. El Señor ya no viene, hermanos, a morir otra vez. El Señor ya lo hizo una vez, hermanos, y eso fue suficiente. El Señor viene una segunda vez, pero ahora viene a juzgar al mundo. Viene, hermanos, ¿verdad?, a dar, hermanos, hermanos, viene por su pueblo.
Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor, que hermanos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ¿verdad? Le sirvamos a Dios hasta el fin, hermanos, ¿verdad? Y no cabe duda que esperamos la segunda venida, esperamos, y esa es, hermanos, ¿verdad? La fiesta más grande que debemos de celebrar, hermanos, amén, la segunda venida de Cristo, hermanos, amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron a arreglar y arreglaron sus lámparas, fíjese. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Y más bien a los que venden y comprar para que vosotras mismas tengáis. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjense, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde comenzó el problema aquí? Hermanos, ¿sabe dónde comenzó? Fue la decisión que ellas hicieron, el ser insensatas, hermanos, el no obedecer desde un principio, el no obedecer lo que se le había dicho en un principio. No cabe duda que, hermanos, ¿verdad? Dios nos está llamando a poder, hermanos, ¿verdad? Hacer lo que dice su palabra, hacer como dicen sus mandamientos. El problema comenzó desde el principio, hermanos, el que ellas escogieron ser insensatas, hermanos, ¿verdad? De que, hermanos, ¿verdad? Porque eso es una decisión, hermanos, y esa decisión no la toma nadie por ti, esa decisión la tomamos nosotros, hermanos. Nadie más toma esa decisión, solamente nosotros, hermanos. Así que, hermanos, Dios quiere, hermanos, ¿verdad? En esta tarde hablarle, Él está hablando a su corazón, a que hagamos esa decisión, a que hagamos, hermanos, ¿verdad? Lo que Él nos ha mandado hacer, hermanos, amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que, hermanos, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? Quisieron agarrar aceite, preguntaron, danos aceite, preguntaron acá, preguntaron allá a las otras 5 vírgenes, pero les dije, sabes que no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo también me quedo sin aceite? Hermanos, es que, hermanos, el que es prudente, gloria al Señor. Como dice, hermanos, ¿verdad? Hay que servir al Señor, porque el que sirve, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, y así también, hermanos, ¿verdad? Fíjese, el prudente, hermanos. Le dijo, no, ¿qué pasa si te doy? Luego yo también me quedo sin aceite. Y si pasa eso, los dos no nos vamos. Hermanos, hermanos, el que es prudente, hermanos. Amén. Dios le da la dirección. Dios le da, hermanos, me da cómo hacer en tiempos de prueba, hermanos. Como dice, hermanos, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es un prudente, hermanos. Amén. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Tú estarás conmigo, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bonito es un prudente, hermanos, que tiene su confianza en Dios. No tiene su confianza, hermanos, nada más, sino que en Dios. ¿Y qué pasa? Dice que, hermanos, mientras fueron y vinieron, se había cerrado, hermanos, la puerta, hermanos. Se habían cerrado, hermanos, la oportunidad. Y dice que de que vinieron los vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, ábrenos. Pero ¿qué dijo el Señor? Dice que él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Pasó lo mismo como con Noé, hermanos. Noé predicó el evangelio. Noé se preparó, hermanos, ¿verdad? Haciendo esta arca cuando la Biblia dice que nunca había llovido. Pero Noé, hermanos, comenzó a construir esta arca y dice que la gente se burlaba. ¿Qué estás haciendo? Se burlaba la gente. ¿Por qué, hermanos? Porque él decía que iba a llover.
Pero fíjese cómo es la gente, hermanos, ¿verdad? Le puso apodos, yo me imagino. Se burlaban de él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Empezó a llover. Las aguas empezaron a subir. Y yo me imagino que Moisés tenía un corazón, perdón, a Noé, siendo un hombre de Dios y hombre natural como usted y yo, tuvo compasión. Y yo me imagino que quiso abrir la puerta, pero no pudo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había cerrado la puerta. Dios había cerrado la puerta, hermanos, ¿verdad? Dios, hermanos, era el que... Y yo me imagino que Noé quería abrir, quería socorrer, pero no pudo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, Dios es el que da la última palabra, hermanos. Dios no es el hombre, hermanos. Dios había cerrado esa puerta, hermanos, y ahorita la puerta está abierta. Ahorita la puerta, hermanos, de vida eterna está abierta. Puedes aceptar al Señor, puedes enderezar tu vida. Es tiempo de reflexionar, de volver en sí como el hijo pródigo. Dice que volvió en sí el hijo pródigo. ¿Y qué pasó, hermanos? El hijo pródigo dice que él, hermanos, ¿verdad? Reconoció y le pidió perdón al Señor. Y así también, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que, hermanos, ¿verdad? El Señor le dijo: apartaos de mí, que no os conozco. Dios, hermanos, nos da oportunidades, pero no hay que, hermanos, desechar la oportunidad. Hay que, hermanos, ¿verdad? Conectarnos, hay que aceptar a Dios, hay que hacer sus mandamientos, hacer su palabra. Y versículo 13 por último dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense, hermanos, esa es una invitación, hermanos. Velad, ¿verdad? Hay que estar alertas. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. El que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Hermanos, la decisión está en nosotros. La decisión está en mí y en usted. Queremos ser salvos. Queremos, hermanos, la vida eterna. Queremos, hermanos, caminar en esas calles de oro. Queremos mirar esas mares de cristal. Vale la pena, hermanos, el servir al Señor. Alguien dice: pero qué sufrimiento, hermanos. No es sufrimiento, aleluya, gloria al Señor. Es un gozo servir a Dios, hermanos. Es una alegría servir a Dios, hermanos. Y si es que fuera sufrimiento, prefiero sufrir, hermanos, 80, 90 años, lo que Dios nos haya de dar, que sufrir una eternidad en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Dice la palabra de Dios, donde el gusano no muere. Hermanos, hermanos, es mejor, hermanos. Amen. Y una vez dijo un hermano, un pastor, dijo, hermanos, ¿verdad? Y si es que ponga usted que no es verdad, ¿verdad? Seguir a Cristo, póngale. Pero la vida es hermosa, ¿verdad? Gloria al Señor, en Cristo es hermosa. Pero la verdad es que, hermanos, ¿verdad? Sí es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice ahí la Biblia que, hermanos, Él es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Este camino es hermoso, hermanos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, hermanos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hermanos. Amén. Hermanos, es un gozo, hermanos. Y quisiera hacer una oración pequeña, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo invito a aquellos que, hermanos, ¿verdad? Están, hermanos, ¿verdad? Que quizás se han, hermanos, ¿verdad? Desconectado del Señor. Quizás no han hecho, hermanos, ¿verdad? Lo que Dios, hermanos, ¿verdad? Les ha pedido. Quizás, hermanos, no se han comprometido totalmente. Quizás están alejados, hermanos, ¿verdad? Cualquier sea la situación, hermanos, Dios nos quiere dar una oportunidad nueva. Y si es que estás en el camino de Dios, sigue adelante, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Sigue martillando, así como Noé siguió martillando esos clavos hasta el día que llovió. Así como Noé, hermanos, ¿verdad? Noé, él nos encargó, usted no va a ver en la Biblia que él se encargó de ir a buscar los animales. Los animales, hermanos, Dios se encargó de traerlos y meterlos en el arca, hermanos, aleluya. Noé hizo lo posible, construyó el arca, pero Dios hizo lo imposible, hermanos, traer los animales, las parejitas, hermanos, y meterlos en el arca. ¿Por qué? Porque iba a haber un diluvio, iba a haber una tempestad fea, hermanos. Y así también hoy en nuestros tiempos, hermanos, usted haga lo posible, sirva a Dios, busque a Dios, sírvale de corazón, y Dios le va a dar la vida eterna.
Hagamos una oración. Señor, venimos delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por este día, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Señor, esta tarde, Señor, oramos por aquellos que nos escuchan. Aquellos que, Señor, Padre mío, están en tu palabra. Aquellos que han guerreado, están guerreando. Aquellos que se han bautizado, Señor. Y mira, Señor, esto es lo que está sucediendo en el mundo. Señor, agárranos más, Señor. Queremos agarrarnos más de ti, Señor. No nos sueltes, Padre. Tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Padre, en esta tarde oro por paz, oro, Señor, por Señor Jesús, por dirección, oro, Señor, por Señor, sanidad, Padre mío, que cubras con tu sangre preciosa a mis hermanos, mis hermanas, las familias, los hogares, Señor Jesús, y que pronto acabe esta epidemia, Señor. Oro también por aquellos que se han alejado de ti, aquellos que, Señor, quizás no te conocen, aquellos que quizás, Señor, como que quieren hacer este pacto y como que no, Señor. Oro por ellos, Señor, que hagan esa decisión, Señor, que ellos te acepten. Gloria a tu nombre, Señor. Acepten, Señor, tu palabra, acepten tu camino y que, Padre mío, vengan a ti, Señor, y den su vida, Padre mío, y que un día puedan ser bautizados, Señor. Trata en sus corazones y en sus vidas. Gracias, Señor, te damos, Señor, en tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos contentos porque te hayas conectado con nosotros. Realmente esta es una plataforma que está siendo de bendición para muchos de nosotros, ¿verdad? De poder llegar a tu casa, a tu hogar, poder llegar, ¿verdad? A tu vida. ¿Verdad? En esta tarde, ¿verdad? ¿Verdad? En esta tarde somos la Iglesia de Jesucristo, Refugio Apostólico. Estamos localizados en 1900 Faith Avenida, aquí en la ciudad de Bakersfield, California. Y, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? La iglesia local, ¿verdad? Dios les bendiga a los hermanos y a aquellos que nos miran por estos medios, ¿verdad? Sigue adelante, ¿verdad? Sé fiel a Dios, ¿verdad? Y apoya a tu iglesia, sigue apoyando a tu pastor, sigue apoyando, ¿verdad? Tus servicios, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿verdad? Apoya en gran manera, ¿verdad? ¿verdad? Que es una bendición el poder, ¿verdad? Bendecir al Señor. Es una grande bendición el poder, ¿verdad? Ser, ¿verdad? ¿verdad? Ser de bendición a otros, ¿verdad? Dios es lo que busca, ¿verdad? Que la bendición, darle gracia a lo que de gracia has recibido. Y en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Estamos, ¿verdad? De regreso el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Amén. Estamos de regreso el siguiente domingo. Así que Dios les bendiga, hermanos, y adelante. Dios les guarde, hermanos, ¿verdad? Y gracias por aquellos que se conectaron, hermanos, ¿verdad? Desde nuestro hogar a su hogar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, siga confiando en el Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Amén. Dios les bendiga.